Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la plataforma de Perú Hora y Dunamis Radio. Siendo ya las 6 en punto de la tarde, damos la bienvenida a cada uno de nuestros amados siervos, consiervos, pastores, maestros, hombres de Dios, hermanos de cualquier congregación, a la iglesia de Jesucristo, a los amigos que hoy están en las redes y están dispuestos a aprender de que quién fue Jesucristo para poder el día 14 tomar la cena, la Santa Cena dignamente. Quisiera empezar con un versículo en el libro de Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En una otra versión dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hoy vamos a aprender más de quién fue Jesucristo, para poder servirle, hermanos míos, con fidelidad, con inteligencia, con sabiduría, para poder amarlo con toda la fuerza de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, porque Él es el Hijo de Dios. Para esto tenemos a nuestro amado pastor desde Colombia, Alfredo Ortiz, que hoy trae la palabra poderosa del Señor y enseñándonos una vez más quién es Jesucristo. Así que, amado pastor Alfredo Ortiz, desde Colombia, bienvenido. Gracias por el tiempo que usted siempre tiene para la nación del Perú y muchos lugares donde nos están viendo. Bienvenido y muchas bendiciones, pastor Alfredo. Adelante. Pastor William, muy buenas noches, iglesia amada del Perú. Bendiciones de parte del Señor. Es para mí un gusto, es para mí una gran alegría poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Saludamos a los que están conectados, a los que van a comenzar a compartir esta transmisión, este Facebook Live, para llegar a muchas más personas y ser de bendición. De verdad que los animo que juntos trabajemos compartiendo este Facebook Live, porque sé que va a ser de mucha bendición. Tenemos allí ese título de ¿quién es Jesucristo? Y tal vez para nosotros ya hoy en día hay muchos conceptos claros y dentro de la iglesia podemos nosotros responder fácilmente ¿quién es Jesucristo? ¿No? Pero hay algo que para los tiempos de Cristo, para los tiempos del Mesías, al judío no se le puede simplemente decir que él es el Hijo de Dios. Cristo no simplemente se iba a presentar como el Hijo de Dios y que era el Mesías. Se tenía que comprobar, escuche esto muy bien, para el pueblo judío se tenía que comprobar de que él era realmente el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado para salvar a Israel, y se tenía que comprobar por las Escrituras. Entonces vamos a entrar en esta noche en este tema tan hermoso y los invito para que me acompañen si ahí en sus casas usted tiene la oportunidad de abrir las Escrituras o en su celular, como lo desee hacer. Vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 18, donde estaba anunciado el Mesías, donde se empezaba a anunciar al Cristo. Desde allí tomamos esta palabra y dice Moisés dando unas instrucciones al pueblo de Israel, porque ya iban a pasar a tomar posesión de tierra prometida. Estaban al otro lado del Jordán. Y él dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y escuche lo que dice aquí. A él oiréis. Mira esta orden que se empieza a dar. ¿A él qué? A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, que es lo que se dijo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no ¿qué? Para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien lo que han dicho. Escucha el verso 18. Profetas le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Oiga esto, ese profeta anunciado en el Antiguo Testamento venía a hablar no palabras por sí mismo, sino dar las palabras de Dios.
Dice el versículo 19, más cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré que cuenta. Esto es impresionante, la orden que venía diciendo que un profeta iba a venir y que Dios iba a poner sus palabras en él. Lo que el pueblo nunca se llegó a imaginar, qué tipo de profeta era. Tal vez simplemente pensaron que era un profeta al estilo de Moisés, tal vez pensaron que era un profeta como todos los que han pasado, pero desde Moisés hasta el último de los profetas que empata el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista, todos ellos anunciaban la venida del Mesías. Entonces vamos a entrar ahora aquí en Juan capítulo 1, donde el versículo 19 se nos habla del testimonio de Juan el Bautista. Y Juan habla de la siguiente manera. El Bautista dice lo siguiente. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén, mira la gente que envía, sacerdotes y levitas, para que le preguntase, ¿tú quién eres? Había una preocupación en cuanto a saber quién era este predicador que se estaba levantando. ¿Quién era él? Porque lo miraban que tenía poder, tenía autoridad, estaba bautizando, estaba haciendo ciertas cosas, pero le dicen, ¿tú quién eres? ¿Por qué había en ellos, en este grupo de sacerdotes y levitas enviados por los fariseos, que eran los que decían guardar la ley a la perfección, por qué estaban preocupados por saber quién era ese predicador? Porque desde Deuteronomio, el capítulo 18, ellos sabían, y esa información la tenían a través de la Torá o a través de la ley, de que un profeta iba a venir de parte de Dios y que todos tenían que escuchar a ese profeta, y que si alguien no escuchaba a ese profeta, que iba a levantar, que si alguien omitía algo de las palabras de este profeta, Dios lo iba a pedir cuenta. Entonces estaban más preocupados por no fallarle a Dios y querían saber quién era este profeta. Tal vez fuese el profeta del cual Moisés les había profetizado. Por eso envían estos sacerdotes a preguntar. En el versículo 20, estoy leyendo Juan capítulo 1, versículo 20, en el Evangelio de Juan, dice, confesó y no negó, sino confesó, pero a él no le preguntaron esto y él dijo, yo no soy el Cristo. ¿Cómo? Yo no soy el Cristo. De una, pero a él no le preguntaron eso. Entonces dice el 21 y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Digo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Mira lo que dice acá. ¿Eres tú Elías? ¿Por qué le preguntan eso? Porque había una profecía de que iba a Elías a venir antes del día grande del Señor. Antes de que viniera el Cristo, el ungido de Dios, venía Elías. Entonces ellos dicen, ¿será este Elías? ¿Eres tú Elías? Digo, no soy. Ahora les dicen, ¿eres tú el profeta? No le dijeron, ¿eres tú un? Hay una gran connotación en esa palabra, él con un. Le dicen, ¿eres tú el profeta? ¿Cuál? El que estaba anunciado en Deuteronomio capítulo 18, pero él dice, no lo soy. Ahora le preguntaron si era Elías. ¿Por qué? Porque los judíos sabían y enseñaban siempre esto en las sinagogas, Elías va a venir. Entonces, por eso estaban preocupados. ¿Será este Elías? Y si este es Elías, entonces el que sigue está muy cerca. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué testimonio da de ti mismo? Y mira lo que dice. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Siempre el Antiguo Testamento, todo lo que se empieza a desarrollar, las personas que hacían presencia en el Nuevo Testamento, ellos tenían que dar testimonio de que de ellos estaba escrito en el Antiguo Testamento. No podemos nosotros separar el Antiguo con el Nuevo. Tenemos que leer los dos porque el uno es el complemento del otro. Entonces, ellos, Juan cita a Isaías porque ellos lo sabían. O sea que le estaba dando una claridad inmensa aquí en el mensaje. Él les dice, yo soy una voz que clama en el desierto y cita a Isaías. Entonces nos tocaría ir a Isaías capítulo 40
¿Dónde está escrito eso para nosotros hoy en día? Porque tú tienes que estar seguro y convencido de que sigues a Cristo y que no tiene ningún margen de equivocación. Mira, hoy mucha gente sigue a Cristo porque la mamá lo obliga, porque el papá lo obliga, vamos a la iglesia y la gente aún no coge las escrituras para examinar si realmente al que dicen que tenemos que adorar, que es el Hijo de Dios, ¿dónde yo compruebo esto? ¿Dónde yo estoy seguro? Ahí usted tiene que estar seguro de que el que adoramos, que se llama Jesucristo, es verdaderamente el Hijo de Dios y no otro por ahí, sino que tiene que haber una seguridad en ti. Solo que la gente hoy no se toma el trabajo de leer las escrituras para poderlo confirmar. ¿Por qué? Porque somos occidentales. A nosotros como que no nos interesa mucho eso, en el pueblo judío, no. Sí, venga a ver, ¿esto dónde está? Recuerde que cuando Pablo predicaba a los de Berea, ellos dicen por las escrituras, de lo que Pablo hablaba y anunciaba del Mesías, de Jesús, ese que vino en carne y sangre, y dijo que era el Hijo de Dios, lo confirmaban con qué escrituras, pues con el Antiguo Testamento, no había otra. Entonces aquí Juan está diciendo, yo soy de la voz que clama en el desierto. Pues, ¿qué dice Isaías capítulo 40, versículo 3? Escúchalo. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allana. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Ah? Entonces, cuando él le cita este pasaje, dice, yo soy, cuando dice, ahora, ¿quién eres tú? Ok, voy a decir porque no lo puedo negar. Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ellos tenían que entender inmediatamente de que entonces este era el que iba a venir antes de que llegara el día glorioso del Señor y que iban a ver a Dios. Oiga, qué alegría tan tremenda. Y se dice, todo valle y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá. La gloria de Jehová se iba a manifestar. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la gloria. Y dice, y toda carne juntamente le verá. Mira la profecía lo que decía. Lo van a ver, se va a manifestar la gloria de Dios. Entonces, si ese que estaba hablando ahí cita un pasaje del cual está escrito en el Antiguo Testamento, el próximo que iba a aparecer, pues era ¿quién? El que Dios iba a escoger y iba a ver su gloria. Pero mira, para ellos no vamos a juzgarlos. Para ellos entender el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, eran muchas palabras que estaban allí que ellos no lograban entender, como nosotros hoy en día. Nosotros, Dios nos ha hablado a la iglesia, ¿qué le va a acontecer a la iglesia en los próximos años? Eso está escrito en el Apocalipsis, pero nosotros lo leemos y lo entendemos a nuestra manera, el Apocalipsis. Pero él es muy claro, solamente que hay detalles muy con lupa, que hay que cogerlos, qué es lo que va a acontecer. Y hoy hay una discordia entre doctrinas de que unos creen una cosa y otros creen otra. Yo simplemente le digo aquí a los hermanos de la iglesia, hermano querido, una cosa así les digo, el Apocalipsis se va a cumplir tal como está escrito y como Dios lo envía. Tal vez yo me haya equivocado en darle una interpretación, pero hermano, cada acontecimiento que esté pasando en el mundo entero, llévelo a las escrituras y el Apocalipsis nos lo está hablando. Muchas cosas van a suceder que nosotros no nos vamos a dar cuenta que pasaron. Ay, aleluya. Seguimos acá, hermano querido, porque estamos, ¿quién es Cristo? Vamos a descubrir esto. Ya tú lo sabes, pero si hay alguien que aún todavía no lo sabe, pues vamos para allá. Entonces dice, yo soy uno, como el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Mira esto, ellos tenían una gran diferencia entre el Cristo y el profeta. Porque le dicen, si no eres el Cristo, ni eres Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Porque ellos no lograban entender que el profeta del cual estaba hablando Deuteronomio, capítulo 18, era el Cristo. Ellos no podían comprender esto. Por eso hace la gran diferencia. Juan le respondió y dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, ay, esto les tuvo que romper el coco. Dice, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¡Wow! ¿Cómo? Que en medio de nosotros hay uno que nosotros no conocemos. ¿Y quién es? Que está en medio de nosotros. Ya Juan anunciaba la aparición de Cristo. Este es el que viene después de mí. Mira lo que dice.
Este es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Les estaba hablando, pero estas palabras llevaban una sombra. Él dice, este es el que viene después de mí. Estaba diciendo una verdad. El que es antes de mí, porque Juan es mayor que el Señor 6 meses. Ah, recuerden que él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pero no fue porque María llegó y saludó a la mamá de Juan, era porque dentro de María estaba el Señor Jesucristo, porque Él es el único que bautiza con el Espíritu Santo. Y la profecía decía que que Juan sería lleno del Espíritu Santo antes del nacimiento. ¿Y cómo se iba a dar esto? Estas son las locuras que Dios hace, que son hermosísimas. ¿Cómo es posible, Señor, que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo para hacer la labor? Pues tenía que nacer primero, si lo hablamos en un plano humano, tenía que nacer primero Jesús, al menos siendo un niñito, y él le ponía la manito en la cabeza a Juan para que le llenara el Espíritu Santo. Pero Juan tenía que nacer primero, porque entonces ¿quién enderezaba el camino? ¿Quién preparaba el camino? Tenía que nacer primero Juan. Pero entonces, ¿por qué el Señor tenía que ser lleno del Espíritu Santo antes de que naciese? Pues claro, porque ¿cómo podía hacer la labor? Por eso María visita a Elizabeth y le pone y hace un saludo. Y dice ella, uy, el bebé saltó en mi vientre. El pueblo católico se confunde aquí, dice, fue por el saludo de María, hay que orar a María. No, era por el que iba dentro de María. Aleluya, gloria. Este es el que viene después de mí, y él dice, el que es antes de mí, él lo aclara. Estas cosas sucedieron en Betara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba, ¿qué? Bautizando. Bueno, ya Juan nos da pistas, nos aclara el tema, y nos dice, yo no soy el Cristo. Ellos seguían preguntando qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba pasando, por qué todo esto ellos no lograban entender. ¿Ok? Bueno, ahora viene algo acá bien precioso. Aleluya. Presten atención a esto. Jesucristo toma a 3 discípulos. Y aconteció algo tan tremendo que ellos no lograron entender lo que estaba pasando. Quedaron atónitos de todo lo que vino. Yo creo que ellos también hubiesen quedado en la misma manera. Él tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, 3 discípulos, se los lleva aparte, y todos conocemos lo que la Biblia narra acá. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Escuchen, y se transfiguró delante de ellos. ¿Cómo? Se transfiguró y resplandeció su rostro como el sol, como lo anuncia Malaquías, como dice la palabra en Apocalipsis, que su rostro es como el sol, sus ojos como llamas de fuego. Y dice, y su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tremendo. Entonces Pedro, como se acercaba a una fiesta, la fiesta de las enramadas y todo esto que venía, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras aún hablaban, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía este mensaje: este es mi hijo amado. Se empieza a revelar o a dar una luz a lo que ya estaba revelado. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y escuche la orden. A él oí. Esto lo escuchó Pedro, esto lo escuchó Juan, esto lo escuchó Jacobo, y ellos lo describen. Pedro lo describe en sus epístolas, donde dice, nosotros vimos, somos testigos oculares, vimos su gloria, vimos su majestad. Se transfiguró el Señor. Hey, hermano, yo no encuentro una palabra aquí en mi idioma español para poder describir cómo sería este acontecimiento tan tremendo. Destellos de luz salían, su ropa dice que se volvieron blanquísimas. Ellos quedaron atónitos viendo esta aparición. Dice, realmente este es el Cristo, porque ¿quién más? Ningún hombre, ningún mortal, ningún profeta, nadie ha logrado realizar esto. Han hecho milagros poderosos, claro. Elías, Eliseo hicieron flotar hachas, hicieron milagros poderosísimos, pero esto que estamos viendo es impresionante. Ahora, ellos ven a Moisés y ven a Elías. ¿Qué representa cada uno de ellos? Moisés representa todo lo que es la ley. Elías representa todo lo que son los profetas. Pero al mirar, después de que dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor.
Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. No vieron a Moisés y Elías. ¿Qué pasó? Mostrándonos que en Jesucristo se cumple la ley y todos los profetas. Él es la máxima autoridad espiritual. Aleluya. Él es el Señor. Ahora, viene algo aquí tan tremendo que los discípulos, su doctrina, lo que habían escuchado de los maestros, había algo que no les cuadraba en su mente. Había algo que no podían ellos cuadrar. Ven que es el Señor, que nadie podía hacer estas señales. Ellos van bajando del monte y tienen una pregunta. Escúchenla. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esto sí. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, pero mira esto, dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Yo creo que dirán, ¿cómo de los muertos? ¿De qué está hablando? ¿De cuáles muertos? No tenían que decirlo ahí, porque si no, eso crea un caos político, un caos religioso impresionante. El Mesías tenía que venir, nadie lo iba a decir, sus discípulos tenían que tener claridad sobre esto, y eran los discípulos encargados de mostrarle al mundo entero, al mismo pueblo judío, que ese Jesús que ellos habían crucificado, que ellos habían matado, era realmente el Cristo. Hoy la iglesia hacemos este trabajo, estamos haciendo esta pequeña introducción, porque sé que todos estos días muchos siervos van a seguir hablando de este tema, y simplemente estamos colocando aquí algo de lo que se va a decir durante estos días. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, escuche la pregunta que ellos tenían, porque esto no cabía en sus mentes. ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Nosotros sabemos que, por lo que vimos hoy, que tú realmente eres el Cristo. Nadie puede hacer lo que tú acabas de hacer, pero hay algo que no cuadra en nuestra mente. ¿Por qué los escribas nos enseñan que Elías tiene que venir primero? Y si tú lo hemos visto con nuestros propios ojos, que eres el Mesías, ¿dónde se quedó Elías? Entonces Dios mintió en su palabra. ¿Por qué? Ellos no están acusando, ellos tienen una inquietud. Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero. O sea, lo que los escribas le han enseñado a ustedes es verdad. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Cómo? Usted puede imaginar, hermano querido, escuchar esto, Pedro, Jacobo y Juan, cuando Jesús dice, mas yo digo, Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. No era, ellos esperaban realmente físicamente Elías. Resulta que la profecía decía con el espíritu de Elías. Y Jesucristo dice, claro, Elías tiene que venir primero. ¿Dónde está? Ya vino. ¿Qué? Entonces sí compaginaba las escrituras, porque Elías tenía que venir, y Cristo dice, es verdad lo que han hecho los escribas, es verdad lo que le enseñan en la sinagoga, Elías tenía que venir antes que yo apareciera, pero ya vino. ¡Wow! Claro, yo tenía que comprender ya, claro, era Juan el Bautista. Entonces, él es por las escrituras, las evidencias eran reales lo que estaban viendo, pero la confirmación de eso eran las escrituras. Mire, hoy hay muchos cristianos o mucha gente que dice ser cristiana, aún en medio del pastorado, gente que a mí me habló Dios, que a mí me dijo Dios, y comienza que a mí me dijo y que a mí me mostró, pero sus vidas no cambian. ¿Cuál es el Dios que le está mostrando a usted algo? Está acorde a las escrituras. Mira, el mismo Pablo dijo, si viene a un ángel, viene y trae otro evangelio, no lo crean, es anatema, no lo crean. El único evangelio que hay es el del Señor Jesucristo y lo encontramos a través de las escrituras. Tú tienes que confirmar lo que estamos hablando en las escrituras y leerlo y estudiarlo. Hoy, pero es que han salido tanto loco por ahí. Ese Creciendo en Gracia dijo que había venido un ángel y le comentó algo. ¿Quién dijo que un ángel? Nada, ya el evangelio está revelado, estaba anunciado en el Antiguo Testamento y el Nuevo es la confirmación de lo que se había dicho.
Por eso necesitamos leer el Antiguo. ¿Y dónde encontramos eso? En el Nuevo. Y a la gente tenemos que llevarle esto para que haya una seguridad de que realmente al que estamos adorando, al que estamos siguiendo, es el verdadero, es el Hijo de Dios. Si a nosotros nos llega ahorita con el cuento diciendo, no, toca adorar esa, qué sé yo, para otro nombre, entonces ya no pueden pensar. Por eso dicen que no seamos llevados por cualquier corriente de doctrina. Que alguien nos dice, ya corremos por allá, ¿qué es lo que estás diciendo? No, venga, espera un momento. Esto está en las escrituras, esto tiene que pasar, esto tiene que acontecer, esto tiene que suceder. Hoy la gente está más miedosa de otras cosas por ese virus que supuestamente matando gente. Les doy un adelanto. Se aproxima algo. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Pero se aproxima algo a la tierra, donde va a morir la tercera parte de la gente. Eso lo leemos y eso parece que como que eso nunca va a llegar. Va a llegar. ¿Va a qué? Eso va a llegar. Pero como que a eso no le prestamos tanta importancia, como que a eso no le prestamos mucha atención, pero va a llegar, hermano. Creámoslo o no lo creamos, va a morir la tercera parte de la tierra, de la gente. No alcanzarán los ataúdes, los cuerpos tirados en las calles, hermano. El mar no dará más pestes y pandemias más fuertes que este virus, donde los únicos que tendrán plata podrán comprar máscaras para poderse. Yo no era una mascarilla y de $1,000 que vale aquí en Colombia, no sé en Perú cuánto valdrá, un sol, que pueda evitar lo que va a venir. ¿Y cuándo viene eso, pastor? No sé. ¿Y vamos a vivir eso? De pronto. No, yo creo que no. Bueno, pues si eso es lo que usted cree, pues vuelve y lea otra vez Mateo capítulo 24. Padre eterno. Escuche esto. ¿Por qué se decía, y ellos dicen, Elías tiene que venir? ¿Dónde estaba profetizado eso? Dice en Malaquías, el capítulo 4, el versículo 5, estaba escrito acerca de la aparición de Juan el Bautista. Y aquí yo se envió el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y a la tierra con maldición. Entonces Cristo les dice, porque eso es lo que los escribas les enseñaban en las sinagogas, lo que lo decían, Elías tiene que venir. Ellos pendientes de a qué hora aparecía Elías físicamente, porque entonces ya el otro acontecimiento era el Señor, pero ellos no lograban entender esas escrituras, pero ellas se iban desarrollando al pie de la letra. Por eso yo digo, hermano querido, lea el Apocalipsis y él se va desarrollando al pie de la letra. Bueno, vamos acá con esta. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Señor? Si a usted le preguntaran, ¿quién es Cristo para usted? ¿Por qué sigue a Cristo? Y más de uno va a decir, bueno, porque Él me sanó, porque Él me restauró las finanzas, porque Él restauró mi hogar. ¿Por qué seguimos a Cristo? Sencillamente la respuesta es porque Él me dio vida. ¿Vida? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Porque yo estaba muerto en mis propios delitos y pecados. Eso habla de Efesios capítulo 2. Hoy a la gente la persuadimos diciéndole, usted necesita de Cristo para que sea completo, porque sin Cristo tú eres incompleto. Eso dicen los psicólogos. Entonces, por eso es que andan buscando religiones por ahí, el mantra, el yo no sé qué más, buscando una supuesta paz y una felicidad. Entonces le dicen a uno, yo no necesito de tu Cristo, porque ya encontré mi otra mitad, ya encontré el complemento, me he encontrado con mí mismo. No necesito de Cristo. ¿Y cómo le llama el evangelio a la persona? No podemos. Persuadimos a la gente diciéndole, tú necesitas de Cristo para que seas rico y pueda adquirir todas las promesas. Entonces así puede realizar su vida, porque hay un propósito para ti. Entonces los ricos, si hablo ricos financieramente de este mundo, dicen, yo no necesito de su Cristo para ser rico. Mira todo lo que tengo, mira. Entonces, ¿para qué? Y uno como predicador, entonces dice, bendito, ¿qué hago? Entonces llevo el evangelio a un solo grupo, a los pobres, a los que están allí, solamente a ellos. No, el evangelio tiene que llegar a todas las esferas sociales. Tanto aquel que dice que anda buscando por allá sensaciones de felicidad,
tanto aquel que dice que es rico y que tiene dinero y que no necesita nada. ¿Cómo le llevo el evangelio, realmente el evangelio, a una persona que piensa de esa manera? Pues la verdad está en Efesios capítulo 2, donde se le dice, tú necesitas de Cristo porque estás muerto. ¡Wow! ¿Cómo? Entonces el rico, ¿cómo logra comprar eso? No puede. ¿Cómo aquel que siente una supuesta paz, una sensación de paz, me viene a mí a decir, si eso que está haciendo no vale nada, estás muerto? Y así lo dice el apóstol Pablo, porque él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Ese es el evangelio de Cristo, y es lo que la iglesia le ha dado temor de hablarle a la gente. Tú estás muerto. Si no vienes a los pies de Cristo y tú no puedes venir por sí solo, a ti te trae el Padre. Por eso nosotros tenemos que rogarle al Padre, orar al Padre por las almas, por aquel que está allí todavía batallando, que está muerto, y decirle, mira, Señor, ten misericordia de él, de mi hermano, de mi hermana, qué sé yo. Nadie puede venir a los pies de Cristo si el Padre no le trajere, no le trayese, no puede venir. Por eso hoy vemos mucha gente en las iglesias que no son convertidas, son bautizadas, repitieron una oración, supuestamente una oración de fe, cuando ni siquiera conocen a Cristo, no saben quién es Cristo. Esto es un momento serio, hermano querido. Hablo a los predicadores, la responsabilidad que tenemos nosotros de hablarle a la gente claramente. Jesucristo se lleva a sus discípulos. Allí lo miramos en Mateo capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente por ahí? ¿Qué escuchan ustedes? Bueno, ellos dijeron, no, pues mira, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros, ¿qué día escuchamos y estaban dialogando en las esquinas y dicen que tal vez tú eres Elías? Otros dicen que Jeremías. Ayer inclusive estoy parafraseando acá. Ayer escuché a algunos por ahí comentar de que su merced es uno de los profetas. Cristo quería saber algo, y era qué concepto tenía el pueblo acerca de él, y todos estaban errados. Nadie sabía realmente quién era él. Cristo necesitaba hacer como este sondeo, pero lo más que el Señor necesitaba saber era que sus discípulos, al que él estaba entrenando, sus 12 apóstoles, porque no hay más, el último que entró fue Pablo, no hay más apóstoles, y tal vez esto hace, dice aquí en Colombia, roncha, torrasca, porque hoy hay una apostolitis por todo lado, todo el mundo es apóstol hoy. Son 12. ¿Y por qué, pastor? Porque en el Apocalipsis dice que en la ciudad hay 12 cimientos, los cuales están los nombres de los 12 apóstoles. No hay más. ¿Para qué peleamos nosotros, tú y yo, colocando los títulos de apóstol para que no vamos a estar allí? El último que entró fue Pablo. Él es de tarea. Esto rasca. Tal vez de pronto no me vuelvan a invitar a predicar, pero es la verdad. ¿Qué día alguien me decía algo y yo le dije, mire, si usted es profesor de matemáticas y usted escucha que alguien le está enseñando a alguien que 2 más 2 es 5, ¿usted qué hace? No, pues corregir porque es un error, y se lo demuestro de una manera numérica y le hago figuras y le demuestro que 2 más 2 es 4. Bueno, pues le están diciendo que 2 más 2 es 5. ¿Usted puede quedar callado? No, me quedo callado, esto y corrijo. Bueno, exactamente pasa al predicador. Si yo escucho que alguien está diciendo algo que no va acorde a la palabra, pues tengo que decírselo. Pero aquí estamos descubriendo quién es el Cristo. Ahora el Señor les lanza la pregunta a sus discípulos. Él necesitaba que ellos tuviesen este conocimiento pleno acerca de él, porque eran los que iban a escribir el fundamento para la iglesia. No hay otro fundamento. Nosotros construimos bajo ese fundamento, o sobre el fundamento de Cristo y de los apóstoles, las cartas. Ese es, no hay otro. Y Cristo necesitaba dejar enfatizado que ellos supieran realmente quién era él. Y les digo, y vosotros, ahora la pregunta no va hacia afuera, es adentro. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tremenda pregunta, respondió Simón. Yo quiero tomarme aquí un tiempito. Mira, ¿y vosotros quién decís que soy yo? No sé, estoy parafraseando acá. Se mirarían uno al otro. ¿Será que este es Elías?
Usted puede imaginar los pensamientos de ellos. Tomás, que era el incrédulo, no sé quién será este hombre, tal vez alguno de los profetas. Tal vez en el pensamiento de los mismos discípulos estaba dividido como el pueblo cuando él preguntó, ¿quién dice la gente? Ve lo que él primero arrancó, ¿quién dice la gente? Y ellos dijeron, esto y esto. Y esas mismas respuestas tenían que ¿Sigo, pastor? Pastor. Sí, ya. Entonces, Cristo necesitaba enfatizarle a los discípulos realmente quién era Él y que ellos supieran quién era Él, porque tenían que seguir hablando. Después de su muerte, Sigan. tenían que hablar. Entonces, cuando Él pregunta, ahora, ¿ustedes quién dicen que soy yo? En ellos había algo que tenía que estar dividido su pensamiento. Simón, en el versículo 16, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amada iglesia del Señor, cuando a usted le pregunte quién es Jesucristo, nosotros no podemos decir, Él es su Salvador. Sí, eso es lo que Él hace. Él es el Salvador, Él es el sanador, Él es el Rey, Él es, sí. ¿Quién es? Eso es lo que Él hace. Él salva, Él sana, Él prospera, Él bendice, todo. ¿Quién es Él? Y a veces nosotros decimos, no, pues yo no sé cómo responder ante esto. La Biblia nos dice claramente, ¿quién es Jesucristo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Era la parte humana, 100% humano y 100% divino. Estaban unidos. La carne, el verbo se hace carne, unidos. Estaban allí. Y los demás discípulos no lograban ver que realmente Él fuese el Cristo. Lo que miraban era el cuerpo de alguien que se llamaba Jesús. El diablo aún ni sabía qué era lo que había dentro de ese cuerpo. No podemos separar los dos, van unidos. El cuerpo, lo que es Jesús, la parte humana con la parte divina, van unidos. Pedro logra recibir esta revelación porque todo el mundo miraba lo que estaba por fuera, el cuerpo del Señor simplemente. Pero el Emanuel estaba dentro. Miraban a Jesús porque en Isaías capítulo 7 estaba profetizado, donde dice la Virgen concebirá y dará luz. Una señal les dará el Señor para que no se fuesen a equivocar. Eso es lo hermoso, que el Hijo de Dios venía con unas señales que se habían anunciado con anterioridad. Por eso tú no puedes estar equivocado de seguir a Jesucristo, porque su nacimiento fue impresionante como ningún otro. Ahí me podrán hablar de Mahoma, me podrán hablar de cualquier otro profeta que se diga. Ninguno de ellos fue anunciado su nacimiento. Ninguno. Y ninguno de ellos, de los que ha muerto, ha resucitado. El único que vino, murió y resucitó se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya.
Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ningún Dios de ninguna otra religión a nivel del mundo, cuando hablo de religiones, el budismo, el hinduismo, todo lo que se llame de religiones orientales, occidentales, ningún Dios de ellos ha venido a entregar la vida por sus seguidores. Antes pide que sus seguidores den la vida por ellos. El único que pide, no. El único que vino y entregó su vida por sus seguidores se llama Jesucristo. El Dios que hizo los cielos y la tierra y su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces no fue una equivocación, porque estaba anunciado que la Virgen iba a concebir. Esa es la señal, porque era normal. Una mujer quedará embarazada. ¿Y quién? No, pues no sé, una mujer por ahí. ¿Cómo vamos a saber? Pero Dios dice, le voy a dar una señal, porque las señales son diferentes. Una señal es diferente. Entonces la señal era que una mujer siendo virgen iba a quedar embarazada. Esto es una locura, eso nunca, anatómicamente esto no se da. No, claro que no, pero es una señal poderosísima. Por eso cuando a José se le dice, ella es, José sabía la profecía. Cuando el ángel viene y le habla, tiene que haber una intervención divina en ese momento, porque se está desarrollando algo que estaba escrito en el Antiguo. Por eso él la recibe y está seguro de que ese niño que está allí era el Hijo de Dios. Por eso dice, le pondrá por nombre Jesús. Pero allá se le dijo en Isaías, y pondrá Emmanuel. Espérate, ¿por qué no obedecieron? Porque Jesús era la parte humana. El Emmanuel iba adentro. La gente te mirará a ti, pero dentro de ti vive alguien que se llama Cristo. Si es que tú le obedeces y le cree a las palabras de él. Porque hoy más de uno cree en Cristo, pero muy pocos le creen a Cristo. Los demonios creen y tiemblan. Triste, pero es la realidad. La iglesia, la gran mayoría, no le creen al Señor. ¿Cómo, pastor? Así de sencillo. Jesucristo se jaló un mensaje en el capítulo 6 de Juan que dejó a todo el mundo boquiabierto. Había más de 5,000 personas reunidas aquel día. Contando varones, 5,000 varones. Lanza un mensaje. No pudieron creer en esas palabras. Cuando él dice, el que come mi carne nunca más tendrá hambre, y el que bebe mi sangre no tendrá más sed. ¿Y quién es esa carne? ¿O qué es ese pan? ¿O qué? Y él dijo, tienen que comer mi carne. ¿Cómo? Yo. Dijeron más de uno de sus discípulos, dura palabra es esta. Y se regresaron. Ese día se fueron 4,988 discípulos. Quedaron los 12. Y Jesucristo les dijo, ¿se quieren ir? Solo Pedro. Mira que los fariseos, todos los que están allí, estaban pidiendo señales. Danos señales de ti, porque Moisés nos dio pan en el desierto a nuestros padres. ¿Qué señal haces tú para que creamos? Y ese juego de palabras. Cristo está diciendo en ese mismo pasaje, capítulo 6, dice, nadie viene y nadie se queda aquí si mi Padre no lo llama. Pedro entiende el mensaje que Cristo está dando. Pedro no le puso tanta atención que tenía que comer su carne, que tenía que beber su sangre. No. Cuando Pedro respondió de la siguiente manera, ¿a quién iremos? Él pudo haber dicho lo siguiente, ¿a quién iremos si solo tú haces esos milagros tan hermosos? ¿A quién iremos si solo tú alimentas a la gente gratuitamente? Eso no fue la respuesta de Pedro. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Wow. Y dice Pedro, y nosotros hemos creído y hemos entendido esto. Y entre esos 12, Cristo dijo, pero uno de ustedes es diablo. Yo creo que Pedro diría, ay Dios mío, ¿por qué no se fue con los 4,000 y punta? ¿Por qué no se fue este tremendo diablo? Tenía que quedar aquí entre los 12. Tremendo. Viene la revelación. Tú eres el Cristo del Dios viviente. ¿Qué dice Cristo ante esto? Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no fue instrucción de un maestro, no fue instrucción en una sinagoga, no fue instrucción en un instituto bíblico, no fue instrucción de nada. Dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bah. Nadie podrá entender hasta que el Padre no le revele
hasta que el Padre no traiga una revelación. Ese Cristo en el Antiguo Testamento venía en una sombra, encubierto, cuando el mismo Dios Todopoderoso manda a Moisés a desgollar unos carneros, unas ovejas, unos corderos, y poner la sangre en las puertas, porque esa noche pasaba el ángel de la muerte, y más de uno obedeció a esto y lo hizo. Cuando salen de allí, les dice, bueno, ahora van a tomar algo para recordar aquel momento por el cual ustedes fueron esclavos durante 430 años. Van a coger un cordero de un año, bichecito, lo van a asar según la cantidad de gente, que no vaya a sobrar nada, lo van a asar, lo van a sazonar con hierbas amargas. ¿Qué simbolizaban las hierbas amargas? Simbolizaban toda la amargura que ellos habían vivido siendo explotados como esclavos en Egipto. Lo van a comer, y esa es la Pascua que venían comiendo. La cena del Señor es lo que simboliza y recordar lo que Él hizo en la cruz. Pero la Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Por eso ese día que toman la Pascua, Él dice, ¿cuánto deseo tomar esta Pascua con ustedes? Y la última Pascua, Él la toma antes del tiempo que estaba establecido tomarla, porque en el momento que se hacía el sacrificio del Cordero, Él, sobre las 3 de la tarde, Él iba a hacer el sacrificio. Era una fiesta donde celebraban absolutamente todo, recordando aquel día que habían sido libres, pero el Cordero de Dios, que era Jesucristo, que Dios había colocado para el perdón de los pecados del mundo, no solamente del pueblo judío, del mundo, estaba allí. Y Él dice, he tomado esta Pascua con ustedes, pero a partir de estos momentos ya no será más Pascua, porque su Pascua soy yo, o sea, Cristo, ¿no? No mal interpretar esto acá. Cristo le estaba diciendo, su Pascua ya no es esto. Esto era una sombra en lo que venía. Un sacrificio se tenía que dar. Ahora la Pascua es Cristo. Y Él dice, después de haber cenado, tomó el pan, lo partió y dio gracias y dijo, este es mi cuerpo que será entregado. Va a ser molido y va a ser entregado. Tomando la copa, y esta es la copa del nuevo pacto que será derramado. Hacer esto en memoria de mí. Por eso no se celebra el nacimiento de Cristo. La iglesia celebra su muerte. ¿Por qué, pastor? Porque en la muerte es cuando fuimos nosotros liberados. Cristo y ninguno de los apóstoles celebraron el nacimiento del Señor. Celebraron en su muerte, y eso es lo que tiene que celebrar la iglesia. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice su palabra. No dice que anuncien su nacimiento. Hoy la iglesia se ha desviado en diciembre, decorando casas, poniendo bombillos y celebrando el nacimiento del Señor. Tradiciones humanas, fiestas paganas. La Biblia no nos dice eso. La Biblia dice, mi muerte anunciáis. Y lo que tenemos que anunciar al mundo entero, que en la muerte de Cristo en la cruz hubo libertad, hubo salvación, hubo sanidad. Porque dice Isaías 53, versículo 5, dice, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Sanados de qué? Del veneno del pecado que el diablo había logrado introducir en la raza humana. No son las enfermedades. Las enfermedades se las llevó en el versículo 4 de Isaías 53. Dice, y Él llevó nuestras enfermedades. Aleluya. Pero por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué? No de una enfermedad física, de una enfermedad espiritual. Porque estábamos muertos y Él nos dio vida juntamente con Él. Sanó eso. Aleluya. Por eso yo lo adoro, yo le sirvo a donde quiera que sea. Amén, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto, hermano querido? Esto es una bendición. No nos podemos equivocar de que seguimos al verdadero. Seguimos a Cristo y Él ha resucitado. Murió y resucitó. No se quedó en la tumba. Al tercer día se levantó entre los muertos. Y dice la Biblia que como Él se levantó, nosotros también nos levantaremos un día. Y esa es la promesa y esa es la esperanza que tenemos en Él. No le tenemos miedo a la muerte, que si morimos, la gente hoy vemos cristianos, pastor, por mí que me voy a enfermar y pronto me muero. Pues si se muere, hermano, se va con el Señor. Gloria a Dios que muera ahorita. Ay, como dice esas cosas, pastor, yo prefiero que te mueras ahorita, porque de pronto no podrás pasar el apocalipsis. Ay, pastor, es por mi abuelita para que no se muera. No, ya, mándale de una. Porque la gente cree que estamos aferrados a este tremendo mundo de aquí.
La vida es mucho más que eso. Aquí simplemente fue un paso que tuvimos que cruzar, pero allá al otro lado está la verdadera vida eterna en Él. Y un día miraremos su rostro, doblaremos nuestras rodillas y nuestra lengua confesará: tú eres el Señor. Para gloria de Dios Padre, y pasaremos a la derecha. Ese es mi deseo, pasar a la derecha, que Él diga: pase a la derecha. Ya se va a conocer quién es quién. Ahora hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, pero cuando venga Cristo por segunda vez, nos levantemos de la tumba. Es el verdadero nacimiento de todo el ser. Ahí es el verdadero nacimiento. Y mira el reino, porque tenemos que nacer de lo alto. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Y dejó el pan, lo que les hablaba en Juan capítulo 6, que no entendieron que les daba a comer su carne. Los que se quedaron, los 12 que se quedaron, Él les revela de qué carne hablaba. Hablaba de su cuerpo, pero tomó dos productos de la tierra: el trigo por el cual se hace pan y el jugo de uvas que representa la sangre del Señor. Y el pan, el trigo tenía que morir. Si a ese trigo le pusiéramos vida y lo empujáramos hacia el molino, diría: no, va a ser triturado, va a ser molido, y lo van a convertir en pan, y después lo meten al horno y allí lo sacan. A la mesa de cualquier el pan como lo comen allí. Aquí en Colombia el pan es un pan blandito donde se come con chocolate, delicioso. En todas las mesas colombianas se come el pan todos los días. Yo creo que es uno de los productos que no falta en la mesa en Colombia. El pan se disfruta cuando están asando, ese olor tan rico que sale del horno. Un día, pastores, que ustedes puedan venir aquí a Colombia, disfrutarán de ese pan delicioso, blandito que sale aquí. Es una vaina impresionante, es un producto exquisito. Soy colombiano y hablo de lo que saboreamos acá nosotros. Entonces, Cristo murió, pero al tercer día se levantó y trajo alegría a aquellos que estaban tristes. Cuando Cristo vive en ti, eso es lo que pasa en la vida del convertido. Ahora, pan. ¿Quién idolatra esto? Nadie va a poner una vela a un pan y una copa de uvas ahí. Nadie. Por eso puso dos productos que son para el mundo insignificantes, pero para la iglesia importantísimas. Porque aunque sepa pan y aunque sepa jugo de uvas, trae vida espiritual. Vida espiritual. Es tan importante. Es algo que tenemos como iglesia, algo sagrado que tenemos como la iglesia. Si lo podemos decir como un ritual sagrado que tiene la iglesia, es la cena del Señor. La cena del Señor. Aleluya. Porque allí está representado todo lo que Él hizo. Por eso el jugo de uvas representa, así como el pan que iba a ser molido, la Biblia dice que su cuerpo iba a ser molido por nuestras transgresiones. Y el pan es eso, molido. Y Él tomó de la tierra dos productos que lograran simbolizar lo que Él iba a hacer. Entonces el pan es eso, es molido, triturado, hecho harina, pero después da vida. La sangre de las uvas las acaban siendo pisoteadas, molidas, espichadas. Por eso Cristo en el monte de los olivos, esa palabra, el Hexemaní, lo que significa es prensa, allí lo que estaba simbolizando, se va a ese monte, no lo fue por casualidad. Él está en el monte de los olivos orando, pero espiritualmente lo que estaba pasando allí fue la guerra más impresionante, y era que estaba haciendo ¿qué? Machacado, molido, donde le sacaban el último juguito a la oliva, sacando aceite. Allí el Señor ganó la batalla, de rodillas allí estaba pasando. Ahora Él dice: pasa de mí esta copa, Señor. ¿Cuál copa? La gente, muchos interpretan que era no ir a la cruz. Si Él sabía desde el principio el plan, ¿de cuál copa hablaba? El Antiguo Testamento habla de la copa, y lo que simboliza la copa es la ira de Dios derramada sobre alguien inocente. Esa ira que venía sobre ti y sobre mí fue puesta sobre Jesús. Por eso a Él le agradecemos absolutamente todo, porque Él nos libró y es el que nos va a librar de la ira venidera. Por eso Juan el Bautista le dijo a los fariseos: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No creáis que por venir y bautizarse, no creáis que por venir y hacer esto se van a escapar, si no muestran frutos dignos de arrepentimiento. Es el mismísimo mensaje que hoy le mando a la iglesia. Si tú no tienes frutos dignos de arrepentimiento, no te salvarás. Padre, no podrás entrar en el reino de los cielos. Por eso el mensaje de Jesucristo fue contundente: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el mensaje de Pedro: arrepentidos y convertidos, para que sus pecados sean borrados y vengan de lo alto tiempo de refrigerio.
Hoy ya no se predica eso. Hoy les digo, iglesia amada que están conectados, por favor, arrepentidos y convertidos. Y yo no puedo ponerle palabras en su boca. Venga, repita esta oración de fe. Y muchos repiten como loros que no saben qué es lo que están diciendo. Es el momento de su ser pueda reconocer que le ha fallado a un Dios santo y que necesita ser, que su pecado sea redimido por el Señor. Él ya lo hizo en la cruz. Tómalo ahora. ¿Cree esto? Sí. Comience a andar con el Señor. Algunos me dicen, pastor, es que andar con el Señor no es fácil. Sí. Pues le digo algo. Difícil es el día del Apocalipsis. Cuando su nombre no se encuentre en el libro, será echado al lago de fuego. Eso es cierto. Dios le bendiga. Pastor William, muchísimas gracias por este momento tan lindo, por este momento tan especial. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo del Dios viviente. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Pastor William, muchísimas gracias por esta oportunidad. Pastor Amado, muy agradecido porque siempre da su hermoso tiempo, su precioso tiempo para la obra de Dios. Gracias por esa exposición de la palabra. Definitivamente hemos sido muy edificados y es cierto, hoy no se predica esto del arrepentimiento, ¿verdad? Todos son pañitos de agua tibia, pero tenemos que arrepentirnos. Fue contundente lo que Cristo dijo, arrepentidos y convertidos. Amado pastor, gracias por este tiempo. Dios te bendiga y de pronto ya estaremos coordinando para que usted siga poniendo la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, saludos por allá, por Colombia, a la familia pastoral, a los hermanos de la iglesia. Gracias. Y Dios bendiga a Casanare. Dios lo bendiga, pastor. Y hermanos, pastores, siervos del Señor, Dios tiene algo preparado para su iglesia. Así que sigamos adelante, sigamos conociendo quién es Jesucristo, porque Él es el que nos da la vida eterna. Adelante, amados hermanos, los animamos a seguir adelante y a seguir sirviendo al Dios de la gloria. Dios lo bendiga. Y será hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. ¿Quién fue Jesucristo? Dios lo bendiga.